Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy 14 de junio estamos otra vez aquí reunidos en torno a Cristo, hermanos. Cristo es la persona que a nosotros nos une, que a nosotros nos lleva a congregarnos, que nos enlaza en una situación de hermandad preciosa. Gloria a Dios. Bueno, eh, yo quisiera iniciar esta mañana con una reflexión de un famoso escritor cristiano que se llama Rick Warren. Y una vez expresó en su libro Una vida con propósito. ¿Se acuerdan de ese libro? Fue muy famoso hace unos 10 años más o menos. Y él escribió este libro, Una vida con propósito, y decía, en ese libro, decía una frase que a mí me gustó, y decía, para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Ah, gloria a Dios, dije, esto sonó muy bien, ¿no? Necesito, para ser un discípulo robusto de Cristo, entonces necesito leer su palabra, necesito alimentarme de su palabra. Entonces, al estar buscando la dirección de Dios para la predicación de esta mañana, Dios me llevó a esta cita de Rick Warren y entonces supe de lo que el Señor quería para sus hijos de Hepzibá esta mañana. Si queremos robustecernos como cristianos, en otras palabras, si queremos crecer, debemos alimentarnos de la palabra de Dios, pero si queremos ser sus discípulos, entonces no basta alimentarse de ella, sino necesariamente establecernos en la palabra de Dios. Entonces, esta mañana quiero hablar de el crecimiento cristiano. Y hermanos, este tiempo es un tiempo maravilloso en el que si bien estamos encerraditos, si bien salimos solamente para lo estrictamente necesario, debemos tener fe de que Dios nos va a guardar y debemos de saber que Dios está ahí siempre con nosotros y que Dios nos va a librar de toda mortandad. Entonces, hermanos, es importante que sigamos siendo responsables con las medidas sanitarias del gobierno, pero también es importante que sepamos que para estar saludable como cristiano no basta solo alimentarnos con la palabra de Dios, sino debemos establecernos en ella. El punto número uno para el crecimiento cristiano es establecerse en la palabra de Dios. Y decía yo que este tiempo es maravilloso para que puedas estar en tu casa, teniendo el tiempo que no tenías antes, ¿verdad? Aprovechando el tiempo que no aprovechabas antes. Y sí, es bueno descansar, es bueno de repente entrar a ver una película en los medios que tenemos al alcance en la casa, pero también es importante que si tú quieres crecer como cristiano y robustecerte, pues te alimentes de la palabra de Dios y no solamente te alimentes de la palabra de Dios, sino que trates de establecerte en ella. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que muchos son cristianos, ¿verdad? Mucha gente es cristiana, mucha gente va a las iglesias, pero solamente los más fieles, solamente los que se establecen en la iglesia, se establecen como ancianos, por ejemplo, por eso se hace la ceremonia de establecimiento de ancianos o de pastor. ¿Por qué? Porque son personas que han sido fieles a la iglesia o que han iniciado la iglesia y que han trabajado por ella y que han trabajado en la obra del reino de Dios. Eh, Ese les da un cambio, ¿verdad? De ser simplemente eh, creyentes que van todos los domingos y que pueden ser fieles, a ser creyentes que atiendan a los creyentes, que sirvan a los creyentes. Entonces, ser discípulo quiere decir, en griego, quiere decir ser seguidor. Ajá. Y entonces, desde ese momento vamos a ver, eh, realmente este tiempo lo podemos aprovechar para establecernos en la palabra de Dios y empezar a ser sus discípulos. No solamente quiero que seas creyente, quiero que seas un discípulo del Señor.
Esto es importante, hermanos. Yo como pastor es importante que no solamente hacer creyentes de Cristo, sino hacer seguidores de Cristo. Vean, vamos a Juan 8:31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Esto es Juan 8, 31 y 32. ¿Verdad? Decía Jesús a los judíos que le habían seguido: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, es importante que sepamos que como aquellos judíos, ya somos creyentes, ya hemos creído en Jesús, pero ahora debemos permanecer en su palabra. No ser como veletas que mueve el viento. Debemos, y Dios quiere, que seamos establecidos en su palabra, que permanezcamos en ella para ser de verdad sus discípulos. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos establecidos en su palabra, que permanezcamos en ella para ser de verdad sus discípulos. Dios tiene gracia y misericordia por todos aquellos que se acercan a Él, pero muchos se acercan solo buscando una dádiva, sus favores, como la mayoría de aquellos, de aquellos 5,000, ¿se acuerdan? Aquellos 5,000 que Jesús alimentó, que fueron alimentados milagrosamente. Así, una vez que reciben la dádiva, se van y no se acuerdan de Él. Hay muchos cristianos así, lamentablemente, en las iglesias. Llegan con un problema, son asistidos, reciben la palabra de Dios, reciben el consejo del pastor, las cosas empiezan a caminar mejor para él, y entonces ya no tengo la necesidad, y entonces ya no busco a Dios, y entonces ya no voy a la iglesia. Aquellos 5,000 fueron alimentados de manera milagrosa, hermanos. Jesús nos dejó algo de eso a los mexicanos, ¿verdad? Abrimos nuestra casa ya a la gente y de manera milagrosa les damos de comer a todos. Aparece comida por todos lados. Dios es fiel. Gloria a Dios, ¿verdad? En eso como que los mexicanos heredamos de Jesús. A veces no tenemos en la cena nada y no sé cómo Dios le hace y alcanza para todos. Gloria a Dios. Bueno, pero una vez que comieron aquellos 5,000, se saciaron, oyeron la palabra de Dios también, se regresaron a sus casas, y de esos 5,000, muchos fueron a gritar: crucifícale, crucifícale. Qué fuerte, ¿verdad? Muchos de esos 5,000 seguramente estuvieron entre esos. A lo mejor otros no, pero muchos de esos 5,000 probablemente estuvieron gritando: crucifícale, crucifícale. Gloria a Dios. Hermanos, entonces no queremos ser como esos cristianos que solo vamos y alimentarnos y una vez que tenemos el alimento, pues nos vamos y no regresamos. Una vez que resolvemos nuestro problema, una vez que Dios pone la mano en los problemas y los resuelve, entonces ya no regresamos a la iglesia. Bueno, Dios no quiere que seamos de esos, Dios quiere que seamos sus discípulos. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabes que estás establecido en la palabra de Dios? Ok, tú te puedes preguntar, bueno, ya voy a la iglesia, ¿cómo me establezco en la palabra de Dios? La respuesta es: ama la verdad, persigue la verdad, obtén la verdad y serás libre. Y entonces, ¿quién es la verdad? Yo te pregunto, ¿quién es la verdad? Yo te digo: ama la verdad, persigue la verdad, obtén la verdad y entonces serás libre. Pero ¿quién es la verdad?
Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre una sola cosa somos. También eso lo establece el apóstol Juan en su Evangelio. En su Evangelio le está diciendo Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos. La verdad, la libertad, hermanos, del pecado. Eso es lo que Dios nos viene, lo que Jesús vino a libertarnos, del pecado. El pecado ya no tendrá dominio de nosotros. El estudio de la palabra de Dios trasciende el tiempo, porque la palabra permanecerá para siempre. La Biblia dice en Mateo 24, del 27 a 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, hermano. La espada, y la espada es un arma de ataque, es nuestra arma contra el enemigo. Gloria a Dios. Entonces, la primera cosa para saber que somos sus discípulos es establecernos en la palabra de Dios. Y esto es amar la verdad. Y la verdad es Jesús. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, también dice que amemos a Jesús. Este es importante, hermanos, porque dice Jesús, yo y el Padre, una sola cosa somos. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre, hermanos. Es importantísimo esto. Para ser discípulos de Cristo, lo primero es ser establecido en su palabra, que amemos su palabra, que la respetemos. Amén. Que podamos manejarla diligentemente. Gloria a Dios. Si tú obtienes la verdad, estarás siendo establecido en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios permanecerá para siempre. Tú al establecerte en la palabra de Dios, hermano, te estás estableciendo en la eternidad. ¡Gloria a Dios! Te estás estableciendo en la eternidad. Amén. Estás probando la eternidad. Estás echando mano de la vida eterna, como dice la palabra de Dios. Amén. Número 2, la segunda cosa para ser su discípulo que Jesús nos dice es, toma tu cruz y sígueme. Gloria a Dios. Lucas 9:23. Vamos a Lucas 9:23. Ojalá puedas seguirme. Me han pedido que trate de ahorrar tiempo para que sea más fácil subir las predicaciones a la página de la iglesia, entonces voy a tratar de ahorrar tiempo. Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cuando Dios llama a alguien a servirle, hermanos, lo llama a venir a Él y a morir por Él. ¡Wow! ¿Por qué dice eso, pastor? Eso de venir a Él está muy padre, pero morir por Él, a ese grado, bueno, quiero, hermanos, que se me entienda bien. En la palabra de Dios, Pablo establece que es necesario morir para que Cristo viva en nosotros. Y debemos estar conscientes que esto, cuando venimos a Cristo, es necesariamente llevar su cruz y quiere decir ser participantes de los padecimientos de Cristo. Llevar la cruz de Cristo quiere decir ser participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno quiere venir o quiere ser su seguidor, tome su cruz cada día, y esto nos habla, hermanos, de tomar la cruz cada día nos habla de una permanencia, de una persistencia, cada día en tomar cada uno nuestra cruz y seguirle. ¿Y sabes? La cruz es un instrumento necesariamente mortal. Por eso Pablo
escribe ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo en sí puede ser tema de muchísimas predicaciones, pero dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, estoy sufriendo lo que Cristo sufrió, y vivo no ya yo, ahí está la muerte del yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una entrega en doble sentido, hermanos. Yo me entrego a Él, más primero Él se entrega a mí y luego yo me entrego a Él. Cuando Él se entrega a mí y yo lo reconozco, entonces vengo a ser un creyente. Yo reconozco que Jesús murió por mí. Vengo a ser un creyente, pero si quiero ser su discípulo, entonces debo tomar mi cruz, morir ahí y dejar que Cristo vive en mí. Gloria a Dios, es hermoso. Así, hermano, así, hermana, todos los días muriendo a nosotros mismos y clavando en la cruz el viejo hombre, persistiendo en ello cada día con la firme convicción de seguirle, seremos sus discípulos. En realidad, y estaremos creciendo en nuestra vida espiritual cuando sacrifiquemos algo a Él y por Él cuando dejemos atrás las cosas que no le son agradables. Cuando realmente Él sea nuestro número uno, entonces seréis mis discípulos, exclama Cristo. Entonces seréis mis discípulos. Entonces quiere decir, cuando hagas ciertas cosas, serás mi discípulo. Incondicionalmente Él se entregó por nosotros. Pero para ser su discípulo hay una palabra que dice, entonces, cuando hagas esto, entonces serás mi seguidor. Gloria a Dios. Yo te animo a que seas seguidor de Cristo, hermanos. No esperes a ser perfecto para seguirle, hermanos. Tú me puedes decir, es que yo tengo muchas cosas que pues, no quiero dejar, hermano. Y pues así no me va a aceptar como su seguidor. Te quiero decir, hermano, te quiero dar una palabra de ánimo. No esperes a ser perfecto para servirle. Ni para seguirle, ni para servirle. Puedes tomar el camino que te va a marcar el Señor y entonces ir dejando todas esas cosas desagradables que sabes que cargas y aligerarte para que tú vayas muriendo y Cristo vaya viviendo en ti. ¿Qué quiere decir? Es una travesía en la que vamos a ir aligerándonos de las cargas del pecado, de las cargas que tenemos. Lo que no le sirve a Dios hay que irlo tirando en el camino, pero caminando, hermano, caminando en la dirección de Cristo, vamos a ir obteniendo, más bien aligerando nuestra carga y podemos ir cargando nuestra cruz persistentemente. Amén. Muriendo cada día nosotros y viviendo, y Cristo viviendo en nosotros cada día. Hay algo muy fuerte que Jesús dijo y que quiero reflexionar un poquito en ello. Está en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 25 al 27. Dice así: y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Pero al grado de aborrecer a nuestra propia familia.
Bueno, quiero explicarlo porque no se malentienda. Suena fuerte para seguir al Señor. Para seguir al Señor, ¿tengo que aborrecer a mi familia? Entendamos que el verbo aborrecer tiene dos significados. El primero, y que todo mundo conoce, es detestar enormemente algo o a alguien, pero ese no es el significado de este versículo. Retomo, hermanos. Lucas 14, 25 al 27 dice, y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre y madre y mujer, o hijos y hermanas y hermanos, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Entonces decíamos que esto suena muy fuerte, pero decimos que la palabra aborrecer tiene dos significados. Uno es el que todo mundo conoce y es detestar enormemente a algo o a alguien, pero ese no es el significado de este versículo. El segundo significado de aborrecer es cansarse o perder interés en una persona o una cosa. Este segundo significado es el que quiero que meditéis. Cristo quiere seguidores, pero Él no quiere que dejes literalmente a tu familia. Escucha bien. Cristo quiere familias fuertes para que hagan iglesias fuertes. Entonces, no estamos contradiciéndonos. Simplemente te puedo decir, Cristo quiere seguidores, quiere hacer familias fuertes, pero no quiere que la familia sea el número uno en tu corazón. El número uno en tu corazón, si quieres ser su discípulo, tiene que ser Él, tiene que ser Cristo mismo, el número uno. A eso me refiero. Dios es un Dios celoso. Aleluya. Cristo quiere seguidores, pero Él no quiere que dejes a tu familia. Él simplemente quiere que tu familia no sea tu número uno en tu corazón. Él quiere ser el número uno y entonces será sus discípulos. Amén. Él quiere discípulos fieles porque Él encarna la fidelidad. Él encarna la fidelidad. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y cuando vemos esto de que Dios no se puede negar a sí mismo, quiere decir, Él es fidelidad. La definición de fidelidad está en Dios. Cuando a mí me dicen, ¿qué piensas de la fidelidad? Pues pienso en Dios. Él es fiel. Él permanece fiel aunque yo sea infiel. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, es interesante. Como vemos, todos los que recibimos a Cristo venimos a ser creyentes, pero no todos los llamados al reino serán también sus discípulos. Amén. ¿Quieres seguirle? Toma la cruz y crucifica a diario tu carne y síguele. Si le quieres seguir, toma tu cruz diario y permanentemente y síguele. Crucifica ahí tu carne y síguele. Como en aquel altar del holocausto eran quemados los redaños de los animales, de lo que no servía, de lo que no era agradable a Dios, ahí eran quemados en el altar del holocausto, en el tabernáculo allá en el desierto. Así nuestro tabernáculo ahora es nuestra cruz. Nuestro tabernáculo, nuestro altar del holocausto es la cruz. Y ahí debemos dejar todo, crucificar en esa cruz todo lo que a Cristo no le agrada de nosotros. ¿Y quién sabe? Pues tú. Quiero dejar esta reflexión aquí para terminar. Yo como pastor te pregunto, ¿quieres que Cristo viva en ti? Ve a Gálatas 2:20 y medita en ello. Segunda pregunta, ¿quiero ser su seguidor? ¿Quiero ser seguidor de Cristo o quedarme en la zona de confort en la que estoy? Ve a Lucas 14 del 25 al 27 y medítalo.
Y la tercera pregunta, ¿quiero tomar mi cruz cada día y seguirle? ¿Quiero crucificar mi carne todos los días y seguirle? Y algunos hermanos, me cuento entre ellos, hemos sido tan carnales que tenemos muchos años en el Evangelio y todavía no acabamos de crucificarnos. Pero es tiempo de meditar en ello. Es tiempo de hacer cambios, hermano. Es tiempo de tomar la cruz y de que vivas no ya tú, que vivamos no ya nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y lo que vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Y nos amó. El cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano, la iglesia tiene que ver siempre con el amor de Cristo a la humanidad, a nosotros, a los miembros de la iglesia. Dios te bendiga. Si quieres ser su discípulo, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tú me hablas en esta mañana. Padre, y no quiero ser solamente un creyente, quiero ser tu discípulo. Anida en mi corazón de tal manera que tú seas el número 1 para que yo pueda seguirte. Padre, no solamente eso, anímame a tomar mi cruz y a seguirte. Anímame a crucificarme en ella, que pueda yo exclamar como Pablo, con Jesucristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, que estas palabras sean carne en mi alma, sean vida en mi vida, que me des esa probada de eternidad, que pueda yo echar mano de la vida eterna a la que tú me trajiste a través de Cristo. Señor, que puedas tú ser el número 1. Y yo sé que siendo el número 1, tú, mi familia va a estar bien, porque tú la vas a cuidar. Vamos a venir todos a ti, Señor, y todos seremos tus discípulos, y tú vivirás en nosotros y por nosotros, Señor. Te damos gracias, porque tu amor, Dios, es eterno, y tus palabras nunca pasarán. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.